Las películas de acción nos han enseñado que existen soldados invencibles. No importa cuántas balas reciban, no importa cuántas veces sean heridos, ni siquiera importa si un ejército entero lucha contra él. Estos nunca mueren, y varios estarán de acuerdo en que estos no son más que falacias y patrañas de la pantalla grande y Hollywood. Sin embargo, el día de hoy te contaré la historia de 7 soldados que rompieron este paradigma. Soldados inmortales, soldados extravagantes, soldados sin miedo y con los pantalones hasta la punta de la barbilla, que nos demuestran una vez más que la realidad supera ampliamente a la ficción. Sin más, prepárate para conocer a los 7 soldados. Audie Murphy. La historia de Audie Murphy seguramente le suene a varios de ustedes. Un joven de estatura baja, complexión muy delgada, una musculatura que quedaba por los suelos y rechazado en más de una ocasión por la infantería de marina y la escuela de paracaidistas. Así es, este joven que se aseguraba no daría una sola en la guerra, se convirtió en el soldado estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Y es básicamente su historia en la que Marvel se inspiró para hacer al muy conocido Capitán América. Sin embargo, Audie no contaba con superpoderes, sino con un gran espíritu de lucha y una puntería infernal. El evento que hizo saltar a Audie Murphy de guerrero a leyenda fue durante la batalla de Holzwir en Francia, donde fue atacado por 6 tanques y múltiples soldados enemigos. Su unidad de 128 hombres se había reducido a solo 19, y era prácticamente un hecho que su tumba sería en ese sitio. No obstante, Murphy ordenó a los últimos hombres retirarse mientras él disparaba a los alemanes hasta quedarse sin munición. Y como si se tratase de una película, Murphy subió a un tanque en llamas, tomó la ametralladora calibre 50 y disparó hasta reducir a la infantería alemana. Recibió un disparo en la pierna, pero eso no lo frenó. Regresó con su unidad y los organizó para atacar a los alemanes y finalmente expulsarlos de Holzwir. Esta acción le daría la medalla de honor, el mayor galardón para cualquier militar estadounidense, una más para sus 37 medallas. Al terminar su servicio, Audie se convirtió en actor y participó en múltiples películas de vaqueros y guerra. Lamentablemente, Audie Murphy sufrió un severo estrés postraumático que le causó una terrible depresión. El 28 de mayo de 1971, Audie Murphy murió en un accidente de aviación a la edad de 46 años. Su tumba es sin dudas una de las más visitadas y consagradas en los Estados Unidos. Solamente la tumba de John F. Kennedy recibe más visitas. Yogendra Singh Yadav. Yogendra Singh Yadav es un militar de nacionalidad india que desafió a la muerte y pasó a ser una leyenda en las páginas de la historia. Yogendra fue miembro del batallón de granaderos durante el conflicto que mantuvo la India con Pakistán en el año 1999. La misión de Yogendra y su equipo era subir la colina del Tigre y destruir 3 búnkers enemigos que se encontraban en la cima. Para lograrlo, era necesario subir una pared de hielo de 30 metros. Propusieron que uno solo subiera y pasara una cuerda, así no se arriesgarían todos. Básicamente era una misión suicida, y el voluntario fue Yogendra Singh, quien con los pantalones bien puestos comenzó a subir la gigantesca pared de hielo, arriesgándose a ser víctima en cualquier momento. Y precisamente un grupo de vigilantes que se encontraba cerca no dudó en disparar sus RPG contra Yogendra y posteriormente vaciar una lluvia de balas sobre su posición. La mitad de su escuadrón murió, y era solo cuestión de tiempo que él muriera también. No obstante, Yogendra siguió subiendo después de haber recibido 3 disparos. Al llegar a la cima, uno de los búnker abrió fuego de ametralladora contra él. Sin otra opción, Yogendra corrió hacia el búnker, donde lanzó una granada y mató a todos los que se encontraban dentro. Al encontrarse con el segundo búnker, igualmente en una lluvia de balas, Yogendra corrió hasta poder meterse y matar con sus propias manos a los 4 soldados que se encontraban dentro. El tercer búnker fue tomado con facilidad por Yogendra y el resto de su equipo. Yogendra fue galardonado con el Paramvir Chakra, la mayor condecoración militar en la India.
Este reconocimiento presume otorgarse solo en casos de suprema gallardía y de acciones que están mucho más allá del deber de un soldado convencional. Tan solo 21 personas en toda la historia han recibido este reconocimiento, y de esas 21, menos de la mitad vivieron para contarlo. Yogendra Singh terminó con una fractura en la pierna, un brazo roto, 10 a 12 disparos en el cuerpo y una enorme satisfacción del deber cumplido. Alvin York. Alvin York era un joven estadounidense que se había perdido en el alcohol y las peleas callejeras. Sin embargo, su vida daría un giro de 360 grados cuando se le notificó su servicio militar obligatorio, y fue aquí donde descubriría su magnífico don para disparar armas de fuego. Al poco tiempo, para bien o para mal, fue enviado a la guerra, y sin mucha suerte, una de sus primeras misiones fue una suicida, en la que debía junto con su comando asaltar ametralladoras fortificadas en un campamento de vigilancia en un ferrocarril alemán. Al ser descubiertos por los alemanes, 9 elementos de su comando fueron abatidos en pedazos por la artillería. Los pocos sobrevivientes al ataque decidieron retirarse sin recibir órdenes y abandonaron a Alvin York en medio de 32 ametralladoras pesadas y múltiples soldados alemanes que disparaban en ton y son. Mediante un simple y complejo juego de corre, dispara y esconde, Alvin York fue capaz de abatir a 20 soldados alemanes, mientras que a otros 5 los ejecutó con su Colt .45. Al ver que nada funcionaba para abatir a York, un comandante alemán tomó la inteligente decisión de rendirse. Minutos después, York se acercó a su superior con 133 prisioneros nazis y dijo: "Cabo York reportándose con prisioneros, señor". Leo Major. A los 19 años, Leo Major se alistó al ejército canadiense y tuvieron que pasar tan solo unos cuantos años para que participara en el desembarco de Normandía. Ese mismo año, Leo llevó una de sus primeras hazañas, y cabe mencionar que el hecho de haber sobrevivido a Normandía fue más que suficiente. Leo Major se adentró en territorio enemigo y se encontró con un vehículo blindado alemán Hanomag. Dentro del vehículo se encontraban 8 soldados alemanes a quienes logró acribillar antes de recibir disparos. Sin embargo, uno solo alcanzó a lanzar una granada de fósforo que explotó en su cara y lo dejó ciego de un ojo. Eso no lo detendría. Meses más tarde, Leo pisó una mina que le partió la columna. Sin embargo, insistió que aún podía continuar si le daban una aspirina. Las historias son largas y variadas, e incluso podríamos dedicarle un video entero a este soldado, pero lo que se sabe es que Leo Major fue responsable de liberar campos enteros de prisioneros y la ciudad de Zwolle, en Países Bajos, mediante inteligentes estrategias psicológicas. Y uno pensaría que su vida militar acabó después de la Segunda Guerra Mundial, pero este hombre había nacido para la guerra, y posteriormente participó en la Guerra de Corea, igualmente realizando hazañas impetuosas y difíciles de creer. Leo Major falleció el 12 de octubre de 2008. Personas de todo el mundo aún esperan una película que retrate su vida. Jack Churchill. Si alguna vez quisiéramos juntar las extravagancias con un soldado fascinante, el ejemplo más claro sería el inglés Jack Churchill. Jack Churchill era un aventurero, era un rebelde sin causa, un alma libre que se pasaba sus días recorriendo en motocicleta el mundo y aprendiendo a tocar la gaita. Además de esto, a Jack Churchill se le daba muy bien la arquería, y no sería de extrañar que participase en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, celebrado en Oslo en 1939. Y fue justamente en estas fechas cuando los nazis comenzaban a cernirse sobre Europa, y el deber llamó a este singular personaje. Antes de comenzar la guerra, Churchill compró un arco medieval de madera de tejo español que llevaría consigo a las batallas. Esperen, estamos hablando de una guerra del siglo XX. ¿No se supone que se necesita un arma de fuego? Sí, pero él estaba bien con su arco. Al poco tiempo, su nombre ya retumbaba en el corazón de los nazis,
y él y su arco comenzaron a volverse leyendas por las múltiples bajas generadas con flechas en plena Segunda Guerra Mundial. Pero fue en 1941, en Noruega, que era ocupada por los nazis, donde Churchill desembarcó con una espada que utilizó para generar bajas enemigas. Esta acción sería la que le daría su segunda cruz militar. Pero no tan rápido, esto no acaba aquí. En 1943, Jack se infiltró a un pueblo italiano donde con una simple espada logró aprisionar a decenas de nazis. Sin embargo, en 1944, en Yugoslavia, su unidad estaba siendo acribillada y cuando todos cayeron, Churchill comenzó a tocar la gaita. Una granada explotó cerca de él y lo dejó inconsciente. Al poco rato fue capturado por los nazis y llevado al campo de concentración de Sachsenhausen. Pero ahí no termina su historia. Junto con otros soldados capturados, logró cavar un túnel y escapar. Estuvo libre 14 días y volvió a ser capturado por la Gestapo. Continuó preso y a pesar de que Hitler había dado órdenes de ejecutar a todos los prisioneros, un comandante nazi se negó a hacerlo, lo cual le salvó la vida al extraordinario Jack. Pasaron los años y fue partícipe de algunas películas de la época. Sin embargo, moriría tranquilamente en 1996 en su casa al sudeste de Inglaterra. Bangbakta Gurung. Bangbakta Gurung es sin dudas el Rambo nepalí. Su historia no es muy conocida, pero créanme cuando les digo que es bastante impresionante. Este pequeño pero letal soldado fue responsable de despejar completamente solo 5 posiciones fortificadas, no con más que una bayoneta, algunas granadas y una piedra, todo mientras recibía una lluvia de balas. En 1940, el joven nepalí se unió a la Armada Británica y solo tardaría unos meses para que comenzara su participación en la Segunda Guerra Mundial. Fue asignado en un escuadrón de fusileros de los Gurkhas. Cabe resaltar que los Gurkhas son soldados británicos reclutados de la India y Nepal. La guerra comenzó y Bangbakta estuvo en varios conflictos en Birmania, donde logró sobrevivir. Sin embargo, el 5 de marzo de 1945 sería su día estelar. Los japoneses tenían 5 fortificaciones y estaban acribillando a su unidad debido a su falta de municiones. Pero los Gurkhas son bien conocidos por su ferocidad, por lo que no dudaron en comenzar su ataque con cuchillos y bajo el manto de una lluvia de balas que arrasó con la mayoría. Bangbakta corrió como si no hubiera un mañana y logró meter 2 granadas en una fortificación que terminó por eliminar a todos los ocupantes. Posteriormente se dirigió a otra en donde utilizó granadas y una bayoneta para arrasarlos. De alguna manera logró subir a una de estas fortificaciones donde lanzó 2 granadas de humo. Al salir los ocupantes, los derribó con su kukri. La cereza del pastel se lo lleva el último búnker, en el cual tuvo que eliminar a su ocupante con una piedra, debido al poco espacio que había para maniobrar. Al final, los Gurkhas lograron tomar las posiciones y hacer retroceder al enemigo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, le pidieron seguir combatiendo, pero se negó debido a que tenía una familia que cuidar, algo muy respetable. Bangbakta Gurung moriría en 2008 a los 86 años de edad. Adrien Carton de Wiart. El último puesto de este top se lo lleva el extravagante oficial británico Adrien Carton de Wiart. Posiblemente jamás hayas escuchado de este hombre y desde hoy créeme que no lo olvidarás. Adrien Carton de Wiart fue hijo de una familia privilegiada. Se habla de que incluso fue descendiente de la realeza belga. Estudiaba en uno de los colegios de la Universidad de Oxford, por lo cual se le auguraba un futuro brillante. Sin embargo, decidió renunciar a los estudios para unirse al ejército británico en 1899. Una vez dentro, fue enviado a la guerra en Sudáfrica, donde fue herido en la ingle y el abdomen. Al regresar a su hogar, su padre se enfadó por su decisión. Aún así, él siguió combatiendo. Posteriormente participó en conflictos de Somalia, donde recibió 2 disparos en la cara. Uno de ellos lo dejó ciego de un ojo, lo cual lo obligó a usar un parche.
un muy característico símbolo de él. Era plena Primera Guerra Mundial y Adrián no se lo perdería, por lo que viajó hasta Francia para poder luchar en las trincheras del frente occidental. En estas batallas recibió 7 disparos y perdió la mano izquierda a causa de la metralla. Tiempo después, durante la sangrienta batalla de Somme, recibió un disparo en el cráneo y el tobillo. En la batalla de Passchendaele, un disparo en la cadera. En la batalla de Cambrai, en la pierna. En la batalla de Arraspero, en la oreja, y siempre siguió combatiendo. Todas estas acciones le darían decenas de galardones y un ascenso de rango óptimo en el ejército británico. Después de la Primera Guerra Mundial, Adrián Carton de Wiart afirmó que a pesar de haber perdido la mano y haber sido herido en el cráneo, había disfrutado la experiencia. Su carrera militar no terminaría ahí. A los 60 años de edad, Carton de Wiart lideraría operaciones en contra de los nazis. En 1940, el avión que lo dirigía a su misión se estrelló en el mar, nadó hasta tierra y fue capturado por el ejército italiano, quien lo mandó a un campo de prisioneros. Intentó escapar 5 veces, donde no tuvo suerte hasta la última ocasión. Al regresar a Inglaterra, su casa había sido arrasada por un bombardero. En 1943, Winston Churchill lo envió como su representante a China. Su vida militar terminó en 1947 a sus 67 años de edad y murió en 1963 a los 83 años.